Luego de la evaluación del personal administrativo, ¿cómo continuamos? Bien. Hay un ingreso del paciente al sistema, ¿sí? Ya quedan cargados todos los datos y esto, como decíamos, se vuelca a lo que es Ministerio de Salud. Una vez que este paciente quedó ya registrado, va a pasar lo siguiente. Si es un paciente con sospecha de COVID, si refirió estos datos que se obtienen mediante las preguntas de control, se le va a hacer entrega de un barbijo quirúrgico, ¿sí? Para lo cual se le tiene que explicar cómo se utiliza y la importancia de esa buena utilización. Bien, el contacto ya es con el personal de salud. Sigue todavía con el personal administrativo. Bien, o sea que ¿sí? eso lo hace el personal administrativo. Lo hace el administrativo. personal administrativo. Por eso decimos que tiene que estar capacitado en el uso de equipo de protección personal, ¿sí? Una vez que se le hace la entrega de este barbijo quirúrgico, de que se le explica cómo y por qué tiene que utilizarlo, recién ahí se deriva a lo que es el consultorio de triage. Una vez que está dentro del consultorio de triage, lo primero es el lavado de manos, ¿sí? Este lavado de manos para el paciente que ingresa puede realizarse con alcohol en gel o alcohol al 70%. ¿Sí? Bien, siempre hablando de los casos, ¿no?, urgentes. Sí. Y no urgentes. Exacto. En los casos de emergencia, ¿qué pasaría? Ingresa directamente, ¿sí? Supongamos a lo que es el sector de shock room, ¿sí? Y el personal administrativo, en este caso, va a obtener todos los datos por medio del familiar que acompaña o, en todo caso, por medio del personal médico que lo ingresó por ambulancia. Bien. ¿Sí? Entonces, bueno, en los otros casos, sí, continuamos. Después del lavado de Sí. manos. Después del lavado de manos, lo que se hace es controlar de nuevo que este barbijo quirúrgico que se le entregó al paciente esté bien colocado, ¿sí? Porque es un tema importante, es un tema que está costando, ¿sí?, que se comprenda por qué la utilización y cuál es su correcta utilización, ¿sí? Esto de que está por debajo de la nariz o lo tienen puesto al revés, ¿sí? Son cosas pequeñas, pero que hacen... No cumple la función. Exacto, ¿sí? Y por último, lo que se tiene que hacer, ¿sí?, que es muy importante, es respetar el aislamiento de contacto, ¿sí? Si el paciente ingresó dentro de lo que es consultorio de triage, lamentablemente, si la institución no cuenta, va a tener que derivarlo a otro consultorio donde va a quedar solo, con la puerta cerrada, va a tener que esperarse que el consultorio de triage se desinfecte como corresponde, o si esta institución cuenta con un lugar determinado para la atención del paciente con sospecha de COVID, ya queda aislado. Bien, actualmente todas las instituciones tendrían que tener, sí, ¿no?, un sector. Actualmente se recomienda que tenga 2 sectores, ¿sí? El triage para los pacientes sin sospecha y el triage para aquellos que presentan sospecha de COVID. Bien, ¿siempre es el mismo personal o hay un personal para las sospechas de COVID y hay otro personal para...? No, siempre tiene que ser personal aparte, ¿sí? Bien. Si no, no tendría sentido la separación. Una vez que el paciente ya ingresó y está en el sector de casos sospechosos por COVID, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta? Bien, lo principal, volvemos a lo mismo, la temperatura mayor o igual a 38 grados, que es la primera recomendación que dan, aunque esta temperatura ha bajado entre los 37 y 37,5, ya se considera como sospecha, ¿sí? A su vez, hay que tener en cuenta que esta temperatura siempre que tiene que estar acompañada de, ¿sí? Puede ser temperatura acompañada de tos, disnea, debilidad, rinorrea, náuseas y o vómitos, malestar general, diarrea o cefalea. Bien, para que no nos confundamos. Para que no nos confundamos, para que justamente se pueda realizar el triage y derivarlo si es a el sector de los sospechosos o no sospechosos, ¿sí? En este caso estamos hablando de pacientes con sospecha en edad temprana, ¿sí? Porque hay otros 2 síntomas, ¿sí?, que se agregan a los anteriores, pero ya nos determinan si el paciente está dentro de la etapa temprana o la etapa avanzada, ¿sí? En el caso que se presente la temperatura de 38 grados centígrados y sintomatología
o ya esté diagnosticado la neumonía o la bronquitis, ya estamos hablando de un paciente que está en etapa avanzada de COVID-19. Bien. En este caso estamos con el personal de salud. Sí. Sí. ¿Y el equipo de protección personal? Bien. ¿Cuál sería? Estamos hablando primeramente del barbijo quirúrgico para el paciente. El barbijo también tiene que estar utilizándolo el personal de salud, ¿sí? En el caso de los pacientes con sospecha, ¿sí? Estamos hablando de la utilización de barbijo quirúrgico, ¿sí? Diferente es para la atención de pacientes con COVID positivo, ¿sí? Ya se hace otro uso de otro tipo de barbijos. Claro. ¿Sí? Acá estamos en el triage. Sí. O vamos al sector de sospecha, ¿sí? O sea, este paciente es derivado hacia ese sector o hacia el otro sector. Exacto. Igualmente, el profesional que está en este sector o en el otro tiene que tener el equipo de protección Siempre, personal. siempre. Porque puede existir este paciente que dice, bueno, a ver, tengo una presión en el pecho, uno puede pensar, ¿no?, que es un infarto, Sí. y tal vez es un caso Sí. para Por eso, considerar como sospecha. sí. Por eso es importante que el triage esté realizado bien desde el principio, ¿sí? Claro. Entonces, volviendo a lo que es el equipo, utilización de barbijo por parte del paciente y del personal de salud, la utilización de las gafas o de la escafandra y la utilización de guantes y camisolín, ¿sí? Bien. En este caso no estamos hablando del camisolín que repele el agua, ¿sí? Sino un camisolín grueso, ¿sí? Bien. Porque como vamos a ver, hay diferentes tipos de camisolines que se pueden utilizar. En este caso, el camisolín fino, ¿sí? No tendría sentido utilizarlo porque no nos protege, ¿sí?, en este tipo de casos. Bien. Sí. Y nos encontramos con problemas relacionados, ¿no?, Sí. al equipo. Tenemos el tema de tal vez la falta que puede existir, Sí, porque en este momento estamos utilizando, o sea, hay una demanda importante. Y después tenemos la otra posibilidad, que es la poca adherencia que tiene el personal, sí, porque también pasa eso, ¿no? Exacto. En este caso es importante que el paciente tenga barbijo, pero es Sí. importante que el personal use guantes, use camisolín, o podría hacer el triage sin el camisolín, No. por ejemplo. En estos casos y ante la situación que estamos viviendo, el personal siempre tiene que usar todo el equipo de protección personal. Bien, esto es importante, el triage, ¿no? Siempre es realizado por personal que tiene que tener el equipo, porque es el primero que tiene contacto con las personas que ingresan desde el exterior. Sí. Supongamos que si esto no se realiza porque no me coloqué los guantes, me puse un camisolín, pero en realidad me lo saqué y después me lo volví a poner y no hubo una constancia, ¿no?, en el uso del equipo, ¿qué ocurre? Estamos poniendo en riesgo, primero, la salud de quien realiza el triage y a su vez pone en riesgo la salud de todo el resto del equipo, ¿sí? Claro. Tanto sea del personal que es médico y no médico, ¿sí? Bien, sí, y el barbijo, después vamos a hablar cuando hablemos de bioseguridad, Sí. el uso que tiene, el tiempo que se debe usar. Sí, y los tipos de barbijo que existen. Claro, los tipos de barbijo, pero acá es importante el tema de la adherencia. Sí. Es decir, que si el personal no lo usa, además de una negligencia, tenemos una situación legal que seguramente después lo vamos a hablar en en otras jornadas. Sí. Bien. Continúen conectados con el canal Jornadas de Actualización Sanidad.